Esta es una actividad para la materia de Derecho Civil, Bienes y Sucesiones, de la Licenciatura en Derecho Ejecutiva de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En este video se va a hablar sobre lo que es la sucesión. Por sucesión se entiende a la sustitución de una persona en el conjunto de las relaciones jurídicas transmisibles que correspondían al tiempo de su muerte o a otra, o en bienes y derechos determinados, dejados por el difunto. Artículo 1281. Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones, que no se extinguen por la muerte. Artículo 1282. La herencia se defiere por la voluntad del testador o por su disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. En lo que respecta a las clases de sucesión, el propio Código Civil ofrece una primera aproximación al expresar que llamarse heredero al que sucede a título universal y legatario al que sucede a título particular. Es posible, por lo tanto, diferenciar entre la sucesión universal, en cuyo caso se produce la subrogación en todo o parte alícuota de patrimonio al heredero. En la sucesión particular se supone la adjudicación de bienes o derechos determinados al legatario. La sucesión testamentaria o voluntaria, que es la realizada por la voluntad del hombre manifestada en el testamento, es la sucesión que proviene de un negocio jurídico, un testamento, en el que el causante expresa el destino de sus bienes y relaciones jurídicas para después de su muerte. En el derecho común, la única sucesión y voluntad es la testamentaria o derivada de negocios testamentario unilateral. En los derechos forales o especiales se admiten otras formas voluntarias, tales como pactos sucesorios, testamentos mancomunados, códilos y memorias testamentarias. La parte de la sucesión testamentaria la encontramos en el artículo 1341 del Código Civil del Estado de Tabasco. La sucesión legal, legítima ab intestato o intestada, que esta es la que el defecto de testamento válido tiene lugar por disposición de la ley. En estos casos, cuando uno muere sin testamento, con testamento nulo o en caso de que haya perdido después su validez. Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes, o no dispone de todos los que corresponden al testador. En este caso, la sucesión legítima tendrá lugar solamente respecto a los bienes en que se hubiese dispuesto. Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, éste muere antes que el testador o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer. Y en el último caso, cuando el heredero instituido es incapaz de suceder. Esta parte la podemos encontrar en el Código Civil Federal del 1599 al 1605. Una tercera clase se puede tomar como la sucesión mixta, que es la que tiene lugar en que parte por voluntad del hombre y en otra por disposición de la ley. Aquella en la que un mismo patrimonio no se ha de suceder por testamento y sin él, repartiendo primero los bienes estipulados en el testamento y el remanente se adjudica a los herederos ad intestatum. Otro tema son las sucesiones del grupo ordinario. Testamento público abierto. Este es el que se otorga ante notario público de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia. Otro es el testamento público cerrado. Este puede ser escrito por testador o por otra
persona a su petición. El papel en que esté escrito el testamento o el sobre que lo contenga deberá estar cerrado y sellado, o solicitará que sea cerrado y sellado en su presencia y la exhibirá ante el notario ante testigos. Testamento público simplificado. Este puede dominarse de diferentes maneras. Es aquel en el cual, en la misma escritura de adquisición de un inmueble destinado o que vaya a destinarse para vivienda, se establece a los herederos. El hológrafo es aquel de puño y letra del testador. Los testamentos hológrafos no producirán efectos si no están depositados ante la autoridad competente que disponga la legislación de la materia. Sucesiones del grupo especial. Privado. Es aquel que se realiza por las siguientes causas. Cuando el testador padece una enfermedad letal y grave que no le permita acudir ante el notario público o juez para hacer el testamento. Cuando no haya notario público o juez en la población que actúen por receptoría. Cuando, aunque haya notario público o juez en la población, pero sea imposible o por lo menos de muy difícil que concurra al otorgamiento del testamento. Y por último, cuando los militares o asimilados del ejército entren en campaña o sean prisioneros de guerra. En el militar, se realiza cuando el militar o el asimilado del ejército sea a su disposición en el momento de entrar en acción de guerra o estando herido sobre el campo de batalla. El marítimo, se realiza por las personas que se encuentren en alta mar a bordo de navíos de la Marina Nacional, sea de guerra o mercantes, sujetándose a las prescripciones contenidas en las legislaciones competentes. Espacial. Se realiza por las personas que se encuentran a bordo de aeronaves o naves espaciales, sujetándose a las prescripciones contenidas en las legislaciones competentes. Países extranjeros. Los testamentos hechos en país extranjero producirán efecto en el país cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron. Dando como final, agregando aquí a este video las referencias bibliográficas. Esta información fue sacada de páginas web y de documentos web de libros, en cual incluimos artículos del Código Federal y del Código Estatal, dando como conclusión que las sucesiones son un tema amplio en materia de derecho civil.